Bien, estamos en Salud y Previsión, como los miércoles. Seguro tenemos a Montenegro. Sí. ¿O no? Bien, tenemos al doctor Roberto Guerrero, Robin Guerrero, que es el culpable de que nosotros estamos comentando de que posiblemente algunas cirugías estéticas sean necesarias para incluirlas en los seguros, porque hay beneficios que se obtienen de cirugías bariátricas y de otro tipo de cirugía estética que yo creo que los seguros deben... ¿Cuál sería la diferencia? El seguro te va a dar 1.500 y ellos van a cobrar 50.000. No, yo estoy hablando de que tú tienes muchas enfermedades que con una bariátrica tú puedes evitar. Así que una obesidad, por ejemplo, o algunos médicos que yo conozco que le tienen mucho miedo a la cirugía. Bien, doctor, bienvenido. Don Julito, buenos días. Michelle, buenos días. Estoy de acuerdo con usted, don Julito, porque los seguros deben cubrir cirugías no estéticas, sino cirugías reconstructivas. Vamos a apoyar lo que usted dijo. Los pacientes bariátricos, después que pierden grandes cantidades de peso, pierden muchas libras, tienen muchos colgajos, o sea, tejidos colgantes. A nivel del abdomen, en tiempo de verano, producen lo que se llama intertrigo, se infectan esas áreas con hongo, hacen infección micótica y se deben hacer una abdominoplastía, no por belleza, sino para mejorar ese problema de infección del colgajo que está colgando. Uno. Dos, las pacientes que tienen los senos muy grandes, lo que nosotros llamamos gigantomastia, lo deben cubrir los seguros. ¿Por qué? Porque esas pacientes tienen dolor a nivel de la espalda y tienen línea de tiraje en el hombro. Entonces son pacientes que califican para caer en la parte reconstructiva, no estética. Eso se me parece al tipo que compra un Mercedes-Benz por $85.000 y cuando va a la bomba de gasolina dice, qué cara está la gasolina. Como yo tuve $85.000 del carro. Si pagaste 85. Doctor, el problema de la liposucción, antes de que tenga el colgajo, de las liposucciones, realmente mejora la calidad de vida. Ok, la liposucción es una cirugía complementaria en las cirugías de abdominoplastía. Antiguamente no se usaba la liposucción y ya modernamente es un método quirúrgico que aprimora nuestros resultados. Porque cuando uno hace una abdominoplastía en una paciente, uno no la va a dejar cuadrada. ¿Cuál fue el término que tú hiciste? Aprimora. Sí, sí, mejorar. Oh. Sí, gracias, doctor Jano. Mejora los resultados nosotros. Pero hay pacientes jóvenes que quieren hacerse una liposucción y ellas califican realmente, son pacientes jóvenes que no han tenido hijos y actualmente está en muy boga lo que se llama la lipomarcación o la lipo 3D. Que de eso podemos hablar ahorita sobre Bien. eso. Bien. Ahora que estamos hablando, doctor Guerrero, de liposucción, hay unos casos que hemos visto en los medios últimamente con muchos problemas con temas de liposucción. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un exceso de casos con los médicos o de agresividad? Háblenos un poquito de los riesgos. La liposucción es un procedimiento quirúrgico que consiste en nosotros aspirar grasas localizadas que no salen ni con dieta ni con ejercicio. Ok, esa grasa localizada, hay una teoría que se llama la teoría de Biohorn-Storm, la teoría del lipocito, que es la célula de grasa. Nosotros introducimos una cánula a nivel del tejido celular subcutáneo con movimiento de vaivén. Nosotros aspiramos esa grasa que está localizada, como dije anteriormente, que no sale ni con dieta ni con ejercicio. Ahora, existe un número fijo de células de grasa del lipocito. Cuando nosotros hacemos la liposucción, disminuimos la cantidad de lipocitos. Ahora, si usted come, engorda, esos lipocitos que quedaron aumentan de tamaño y ocupan el lugar de las otras. Lo que se llama teoría de Biohorn-Storm. Ahora, ¿qué pasa con la liposucción, Michelle? Prácticamente es un procedimiento muy sencillo, que cualquier médico lo puede hacer, pero toda liposucción tiene un método, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en realizar este procedimiento. ¿Por qué? Porque hay un protocolo que dice que en cirugías combinadas no se deben sacar más de 3 litros de grasa.
En cirugías simples, o sea, solamente liposucción, se nos permiten sacar 5 litros. Ahora, ¿qué pasa? 5 litros es mucho. Sí, señor, pero es lo que se permite como procedimiento único, doctor Hanna, un 5 litros. Ahora, ¿qué pasa? Muchos médicos, por complacer a los pacientes, por desconocimiento, sacan 5, 7, 8 litros y ahí depletan el paciente. Son pacientes que necesitan transfusiones, son pacientes que necesitan cuidado y ahí viene el problema de la liposucción. ¿Cuál es otro problema de la liposucción? La lipo es totalmente inocua. No, muy agresiva, doctor. Es uno de los procedimientos más sencillos, pero más agresivo a la vez. Okay. ¿Qué pasa? A uno movilizar grasa, se produce lo que se llama la embolia a grasa, que consiste que un émbolo de grasa entre al torrente sanguíneo, lleguen a los pulmones y produce la embolia a grasa. Es un procedimiento, o sea, es una entidad quirúrgica que normalmente la mortalidad es altísima, 98-99%. Entonces, esas a lo que pacientes, se le producen embolias, ¿no? Embolias. Todas esas pacientes que mueren por ahí es por eso, por embolia a grasa. Diferente a los tromboembolismos. Pero doctor, hay otro caso que nosotros conversábamos fuera del aire, que es la cantidad de procedimiento y el tiempo que dura un cirujano en realizar un procedimiento, porque están diciendo aquí, a veces acabando con los procedimientos, pero cuando uno se pone a ver la realidad, dice, pero ven acá, ¿cómo puede ser que si Robin Guerrero va a hacer un procedimiento, 2 o 3 procedimientos a la semana, 1 al día, depende del esquema tú dices, fulano está operando 30 pacientes a la semana, ¿cómo lo hace? Eso no puede ser el problema que hay con este tipo de actividad. Mira, hay mucha tela que cortar ahí, pero tengo que ser honesto contigo. Todo procedimiento tiene un tiempo de duración. Depende de 3 a 5 horas. Si yo, Robin Guerrero, hago 5 y 6 procedimientos al día, yo no lo voy a hacer yo. No sé si tú me entiendes. ¿Y quién lo va a hacer? Probablemente otro colega o otra persona que no está capacitada a hacer ese procedimiento. Y ahí es que vienen los problemas. Usted lo que está diciendo es que hay médicos que marcan varias cirugías el mismo día y posiblemente sus equipos son los que están haciendo la cirugía, aunque los pacientes creen que son ellos. Puede ser, yo no lo he visto, pero eso suena. O sea, hay muchos médicos que pueden hacer entre 2 y 3 procedimientos al día. ¿Cómo yo puedo hacer? Si yo me tardo en una abdominoplastía con lipo, un promedio mi tiempo quirúrgico es 2 horas, 3 horas, pero hay una preparación previa. El paciente entra, se seda un poco, se le pone la anestesia, que es una epidural, que es un catéter por la espalda, es lo que esa anestesia prende, es lo que nosotros llevamos al paciente, le hacemos lo que se llama la asepsia de antisepsia, es lavar el paciente. Todo eso toma 1 hora y media, Michelle, 1 hora y media, más mi tiempo que son 3 horas, son 5 horas. ¿Cómo yo puedo hacer 6 procedimientos al día? ¿Serían cuánto? 30 horas al día. Yo creo que debemos respetarnos y no podemos cualquierizar los procedimientos. Peor todavía, Michelle, médicos que no son cirujanos plásticos o otro especialista hacen procedimientos estéticos en detrimento del paciente y a detrimento de nosotros como cirujanos plásticos y como sociedad. El ginecólogo que va a hacer una histerectomía y ya le dice, doctor, pero aprovecho una vez y hágame un... No, doctor Hanna, peor. Un tommy Luego de un embarazo, una cesárea, doctor, deme un aloncito. No se puede. Esos tejidos están todavía, están saliendo de un proceso fisiológico. Pero además ese doctor es ginecólogo, no es cirujano plástico. Pero hay un problema, Michelle. Lo que tiene que venir lo que se llama la colegialización de las especialidades. ¿Qué quiere decir? Que cada especialista hace sus procedimientos. Los ginecólogos hacen cirugía ginecológica. La recertificación. Exacto. Se lo soñó uno de los cirujanos plásticos amigos tuyos, Mercedes. Severo Mercedes. Severo Mercedes, pero después de eso nunca más se volvió a hacer. Y eso debe existir, doctor Hanna. O sea, cada especialista debe hacer sus procedimientos. Y cada 5 años presentar evidencia de que está al día en la cosa. Exactamente. Así mismo es. Bien, vamos a brincar un poquito y volvemos a hacer las cirugías ahora. Otros procedimientos que veo que no necesariamente, o vienen médicos del extranjero, ya vimos unos casos en odontología aquí esta semana, de unos procesos de implante, de médicos que vienen a estudiar aquí prácticamente, y a veces estamos viendo también otro tipo de procedimientos que se hacen injertos de pelo y todo esto.
que no es necesariamente su área, pero tiene que ver con lo que usted está diciendo. Claro, porque ya entra, Michelle, a la parte de lo que es intrusismo. O sea, ¿qué es intrusismo? Son personas no capacitadas que realizan Eso es como los un turcos trabajo. que vienen a hacer lo de los cabellos. Exactamente, y ya está afectando nuestro turismo médico. En cirugía plástica tenemos médicos de fuera que vienen a hacer procedimientos y todavía peor, que no son ni cirujanos plásticos. Pero ¿qué pasa? Antes de entrar a ese punto, ¿quiénes son las culpables, Michelle, doctor Hanna? Son las pacientes. Usted tiene primero que entrar a una página que se llama SODOCIPRE, Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, ver si su médico es certificado por dicha sociedad. Y luego usted ver el background de ese médico, si es un médico que realmente opera con criterio, cómo opera. Entonces, las pacientes que dicen, no, yo prefiero estar bonita pero muerta. Y entonces no debe ser así. O sea, ellas tienen que buscar en la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y indagar con quién se está operando. ¿Por qué? Por la parte mercurial, por la parte del dinero. Ahora, volviendo a parte de los médicos que usted mencionó, los médicos turcos, ellos vinieron aquí a República Dominicana a realizar procedimientos de implante de cabello porque ellos tienen mucha experiencia a nivel de implante de cabello. Pero ¿qué pasa? Son ayudados y protegidos por clínicas de médicos dominicanos para que esos médicos vengan y practiquen la medicina ilegal en República Dominicana. Entonces, no van a hablar de los médicos, de los dermatólogos que hacen implante de cabello honestamente, sino van a hablar de la cirugía en República Dominicana. Que están llegando médicos de fuera a realizar procedimientos no siendo acreditados en nuestro país. Yo no puedo ir a otro país. Usted yo creo que vivió fuera, doctor Hanna, ¿no? Y se especificó en Estados Unidos. Aquí yo no puedo ir a Estados Unidos ni a ponerle un dedo a un paciente. No. Loco que estés. Claro. Entonces, eso es lo que pasa, Michelle. Debemos de tratar de las pacientes averiguar en manos de quién se está poniendo. Yo vi el reportaje de Nuria y estaban hasta con médicos traductores, con personas traductoras. Tú vas al aeropuerto y va a ver 3 mujeres tratando de caminar dobladas sobre sí mismas, que le hicieron una abdominoplastia ayer y hoy están en el avión para irse a su casa. Precisamente es bueno que el doctor diga cuál es el tiempo que debe transcurrir en reposo una mujer y los cuidados que debe tener luego de una operación de ese tipo. Eso va a depender de cada procedimiento. Cada procedimiento, como yo digo, tiene un protocolo postoperatorio. Luego que yo termino de operar los pacientes, yo le doy un protocolo de lo que, por escrito, lo que no debe y debe hacer. Y lo ideal es que esas pacientes no vayan a su casa, sino vayan a una casa de recuperación postoperatoria habilitada por salud pública. ¿Por qué? Porque allá van a tener enfermeras, allá van a tener médicos 24 horas y que una vigilancia de cerca, la primera 28 a las 72 horas de su cirugía. Que a veces uno le da la impresión de que hay mujeres que van donde el médico y le dicen, éntreme en ese vestido. Mira, hay un programa que se llama BOCHT. B-O-C-H-T. Sí, esos son los pacientes que tienen complicaciones. ¿Qué quiere decir mal hecho, maltratado? Ellos le llaman en botch, en inglés carniceros, le dicen. Y entonces, cada vez que tuve una muchacha que está desfigurada por cirugía de seno, ellos dicen que operaron en DR, ¿verdad? En República Dominicana. Oye, lo tienen ya como un axioma. Sí, que viene de aquí. Perdón, Michelle, que yo me iba a hacer una pregunta. En el programa de Nuria hizo varios programas de cirugía plástica y yo creo que en el primer programa de introducción de ella con las complicaciones de ciertos colegas, ella mencionó que en Inglaterra se considera República Dominicana como un país de alto riesgo para la cirugía plástica. Y en California también. Exactamente. Por lo que tú ves en esos programas. Bien, doctor. Yo creo que, y es bueno que la gente sepa que viendo todos estos programas de televisión, conversamos con el doctor Robin Guerrero y dijimos, vamos a hablar de la parte buena de todo estos procesos y de por qué es que aquí se mezcla todo. Tú mezclas, si vienen los médicos extranjeros, se le pega a los médicos dominicanos. Si un cirujano excede la cantidad de procedimientos que tiene que hacer en un día y le va mal, eso se le pega a todo el sistema. Si viene un médico y despacha a la mujer al otro día, entonces es malo. O algo que usted acaba de decir,
usted dice, yo le pongo a firmar a las pacientes, porque eso nosotros lo hemos visto en los consultorios, que dicen, usted tiene que quedarse aquí por lo menos una semana en una casa de esto, irse por lo menos a cuidarse para volver aquí a un tiempo. Y las mujeres hacen así, no hay problema. Y desde que están de alta, se montan en su avión. ¿Tú sabes cuál es el escenario Pero ese común? es un problema de la mujer, del paciente. para la playa, El paciente viene del aeropuerto con su maleta y la tienen en el consultorio. Y entran y pretenden que esa misma tarde tú la operes. Mire, doctora, siguiendo con protocolos, hay un protocolo en las pacientes que llegan de fuera. Hay un protocolo de riesgo de los tromboembolismos, no de la embolia que yo hablé. Tromboembolismo es un coagulito que se forma en la pierna y se va a los pulmones. El protocolo dice, vuelos de menos de 5 horas, el paciente tiene que estar 48 horas en reposo. ¿Por qué? Porque en el avión, las pacientes sentadas, el doctor me puede a mí corregir, ayudar, existe un éxtasis venoso, o sea, cúmulo, la circulación está más lenta, se forma un trombito, sale de ahí y va a los pulmones. Produce una entidad llamada tromboembolismo pulmonar. Esa entidad se trata con heparina de bajo peso molecular, que son como el Clexane, que son los anticoagulantes, que se usan subcutánea. Ahora, y las pacientes que tienen vuelos más de 5 horas, que vienen de Europa, vienen de Canadá, vienen de Texas, tienen que esperar 48 horas para operarse. Pero ¿qué pasa, Michelle? Muchos médicos lo operan antes de. Entonces, esa paciente tiene un alto riesgo de complicarse. Nosotros casualmente hablamos fuera de cámara del riesgo del cigarrillo. Todo paciente fumador tiene grandes riesgos de necrosis de los tejidos. ¿Por qué? Porque el cigarrillo afecta la microcirculación y además tiene cierta restricción pulmonar por el daño que produce el cigarrillo a los pulmones. ¿Qué deben hacer esos pacientes? Esos pacientes deben estar por lo menos, los libros dicen 15, yo le doy un mes sin fumar. Deben fumar. Y luego de eso, tratado por un neumólogo, antes de operarlo, ellos le van a dar un tratamiento para mejorar la perfusión a nivel pulmonar. Y luego de que se operan, esos pacientes deben ir a las cámaras hiperbáricas, que hablamos de eso fuera de cámara. ¿Qué son las cámaras hiperbáricas? Son unos cilindros que tienen oxígenos a altas concentraciones, que son las mismas cámaras que se usan cuando existe la embolia gaseosa con los buzos. Bien, doctor, vamos a hablar de otro tipo de procedimiento, pero primero díganos qué son los biopolímeros. Ok, biopolímeros son sustancias que nosotros prohibimos su uso. Es más fácil usted coger los biopolímeros, que son sustancias extrañas a nuestro organismo, que se colocan a nivel de glúteo, para darle volumen a los glúteos. Esta sustancia produce una entidad llamada halogenosis iatrogénica. ¿Qué es la halogenosis iatrogénica? Es una entidad, un proceso inflamatorio que se produce contra estos elementos, o sea, esta sustancia extraña que se coloca. ¿Pero dónde es que la gente se inyectaba los biopolímeros? Principalmente en los glúteos. Mira, Michelle. O sea, todas esas mujeres que tú ves con la nalga que se la... Pueden ponerse biopolímeros. ¿Y qué se ponen si no se está usando ya? Grasa. Nosotros recomendamos 2 cosas a los cirujanos plásticos: o poner grasa autógena del mismo paciente o poner implantes de glúteo. Yo antes ponía implantes, entonces los implantes antes me producen lo que se llama el efecto velcro. El implante roza con los músculos porque uno abre a nivel del surco interglúteo, diseca, separa el músculo glúteo mayor del menor, coloca el implante ahí. Pero con el tiempo me he dado cuenta, después de 10 a 15 años, se acumula líquido, lo que se llama seroma, y lo he tenido que sacar. Yo siempre digo, rojo con rojo, negro con negro. Entonces, grasa con grasa. Usted saca esa grasa, la filtra, la prepara y la inyecta en los glúteos. ¿Y por qué eso no pasa en los implantes de seno si son...? ¿Por qué? Porque en los implantes, hay estudios hechos que ya se está tratando de colocar grasas en los senos. Perdón, ¿qué pasa? Esa grasa que se forma en los senos se puede calcificar y nos puede confundir con un CA de mama. Y además esa grasa que nosotros colocamos se queda libremente en los senos y no tenemos la proyección deseada. Exacto, que no produce, o sea, los implantes sí le da proyección. Unos senos pequeños, usted no puede colocar. ¿Cómo usted lo va a agrandar? ¿Qué es lo que va a hacer esa grasa? Va a disecar el tejido subcutáneo y no va a producir el efecto deseado. Entonces, volviendo a los biopolímeros, nosotros los cirujanos plásticos, Michelle, condenamos enérgicamente
la inyección de biopolímero. Yo cuando estudiaba en Brasil, habían pacientes que se colocaban hasta aceite de turbina de avión, se colocaban aceite de cocina, se colocaban el silicón líquido no industrial, que el que aparece por ahí en la ferretería, con muchísimas complicaciones de infecciones hasta muerte. Hay hasta embolia por silicón. Cuando inyectan se dio un caso en Nueva York, inyectaron a una paciente los glúteos, parece que la cánula perforó un vaso sanguíneo y llegó un embolito a los pulmones. Cuando hicieron la necrosis a esa paciente, tenían los pulmones llenos de bolitas plásticas. ¿Por qué? Por la inyección de biopolímero. Nosotros, cirujanos plásticos, contraindicamos completamente la inyección de biopolímero en cualquier parte del organismo. El cirujano plástico debe de, dentro de lo posible, o sea, claro, hay que respetar los procesos, el tipo de cirugía, los protocolos, pero a nivel estético, debe de hacer lo que el paciente le diga, no importa que rompa la parte anatómica, porque vemos que hay muchos procedimientos, ahora que usted habla, por ejemplo, de esto de glúteo, Sí. de que tú dices, pero ya no es natural, ya tú automáticamente lo ves y te das cuenta de que han perdido la forma natural de lo que era el cuerpo de una mujer. Tú, por ejemplo, cuando ustedes hacían la abdominoplastía, dices, bueno, una lipo, ¿tú qué tú buscabas? La cintura, hacer el contorno corporal. Ajá, según era una mujer. Los senos, bueno, no tiene senos, se quiere poner un poquito más de seno. No se pongan eso, que eso es muy grande. Yo recuerdo que usted venía aquí, hacía programa y decía, pónganse un implante que vaya acorde con su tamaño, con la forma de su cuerpo. Pero ahora vemos que todo se hace. Ese es el deber del médico, hacer cualquier cosa. Mira, yo voy a hacer una palabra quizá no muy bonita, ni muy bonita al oído. Nosotros hemos cualquierizado y hemos prostituido la cirugía plástica. ¿El por qué, Michelle? Porque muchos pacientes llegan a nuestras manos. Doctor Guerrero, mire, usted me hace esto y esto. No, señora. El protocolo dice 2 cirugías grandes y una pequeña. ¿Qué pasa? Salen de mi consultorio y van donde otros. O peor todavía, van donde otros que ni cirujanos plásticos son. Van donde ellos y se complican. Usted está hablando ahora de la cantidad de cirugía en un solo procedimiento. Sí, normalmente son 2 procedimientos grandes y un pequeño. ¿Y qué es un procedimiento grande y qué es un pequeño? Ok, 2 grandes son mamas y una liposcultura. Puede ser combinada con mama, combinada con un abdomen. O abdominoplastía, liposcultura o inyección de grasas en los glúteos. Hay muchos médicos que cogen, te hacen una abdominoplastía, te hacen una liposcultura, ¿qué es liposcultura? Moldear el cuerpo con la liposucción para que se me entienda. Vamos a decir, se hace una abdominoplastía, una liposucción, inyección de grasa en los glúteos y le hacen mamas. Ya son 4 procedimientos. Son 4. Entonces, para evitar complicaciones, nosotros tenemos que hacer lo mínimo con el mejor resultado. Entonces, usted ha visto por ahí, Michelle, de estas pacientes que andan, como aunque decimos, lo hagan en 2 procedimientos. No, que parecen una roba a la gallina, Ay, Dios. que le inyectan, o sea, el protocolo dice 500, 700, 800 cc de grasas en los glúteos. ¿Qué pasa? Le inyectan entre 1500 a 2000 cc para tener unos glúteos prominentes. ¿Qué pasa? Esa grasa ahí adentro no va a sobrevivir y produce lo que nosotros llamamos la estatonecrosis, que es una infección y muerte de esa grasa. Hay que tener cuidado. No, también, y las piernas se le ven como 2 fideitos así después con las nalgotas. Así, Exactamente. Pero otra cosa también es que usted hablaba de los implantes de silicona, de los implantes en general, pero hay en cirugía plástica el implante intramuscular en algún Sí, caso. el implante, sí. Ese tiene su indicación, o sea, los implantes, o sea, vamos a decir, o de mama o de glúteo. Los implantes Porque de yo he glúteo... visto también que hay un implante para hombres que quieren ponerse los cuadritos también. No, eso se llama la lipomarcación o la lipo 3D, que son para pacientes jóvenes que uno le marca el abdomen, lo que le llama el six-pack, Ajá. para marcar. Esos son Sí. los cuadritos, pero hechos con liposucción. Sí, Con se lo liposucción. ponen los cuadritos. Sí. Yo me voy a hacer circulito. No, Exactamente, o te ponen en una verja. Sí. Pero realmente, Entonces, háblanos de los voy. implantes intramusculares. Ok, no, los implantes, vamos a implantes de mama. Los implantes de mama se pueden poner de 2 maneras, o debajo de la glándula
o debajo del músculo. Debajo del músculo se ponen cuando las pacientes tienen pocos senos. Y cuando tiene ya tiene un poquito de senos y quieran aumentar, yo lo pongo detrás de la glándula. ¿Para qué? Para que cuando el seno caiga, el implante acompañe la caída. Yo he visto muchos casos que son pacientes que tienen un poco de seno, le colocan el implante por debajo del músculo y produce lo que se llama doble burbuja, doble bobo. Usted ve el implante que se queda aquí arriba y los senos caen. Ok, sí. Eso es, o sea, eso va a depender. Bueno, yo digo de la que paciente. Doctor, cada caso... No me contestó. Cuando una paciente le dice a usted, yo quiero un implante de seno muy grande para su cuerpo, que ya usted sabe que ese paciente no va a quedar bien, o quiero mucha, no importa que la cantidad sea suficiente, o sea, sí, yo te puedo poner 500 cc de grasa en los glúteos, pero a ti no te van a quedar bien porque te vas a ver mal, eso está mal, no va con tu contextura. ¿El médico está obligado a hacer lo que el paciente quiera? No, yo le digo una cosa muy sencilla, mis puertas están abiertas, sencillamente. O sea, usted no lo opera todo. No todo se debe operar, no todo se debe hacer, pero ahí viene el problema, lo que yo dije, de la cualquierización y la prostitución de nuestra especialidad, que muchos médicos, para complacer a esa paciente y no perderla, porque dicen, bueno, si yo no lo opero, la opera fulano de tal, no, que vaya y se opere fulano de tal. Y peor todavía, como dije, médicos que no son cirujanos plásticos se ponen a realizar procedimientos de cirugía plástica en detrimento de nosotros. Está bien, doctor. ¿Y cómo logran los médicos que la grasa que se saca de una parte del cuerpo de una mujer y se le inyecta en otro para darle volumen, se quede en ese lugar? Porque a veces es una cosa que está suelta. Esa grasa que nosotros inyectamos sobrevive por un mecanismo llamado inhibición plasmática. ¿Qué quiere decir? Que esa grasa que inyectamos va a sobrevivir por el plasma. Usted ha visto que cuando usted tiene una quemadura, se forma una ampollita, eso es plasma, eso es una proteína rica, es un líquido rico en proteína. Primero esa grasa va a sobrevivir las 24 horas por ese mecanismo. Luego de 24 horas existe la revascularización, o sea, esa grasita se le va a ser adherida por un vasito sanguíneo y sobrevive. Ahora, no todas las pacientes, lo que digo, Michelle, me llegó una paciente esta semana, doctor, yo me quiero inyectar grasa en los glúteos, una paciente de 58 años de edad. Doña, no vale la pena. Yo estoy aumentando con usted lo que se llama la morbimortalidad. Y esa grasa que yo le voy a inyectar ya no tiene ni la fibra elástica necesaria y no tiene el colágeno necesario para que esa grasa se pegue y sobreviva. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy aumentando mis complicaciones. Entonces es un paciente que o no se hace nada o hay que ponerle el biopolímero, ¿cómo se llama lo otro? No, pero biopolímeros están contraindicados. Pero se le puede poner a ese paciente un implante. O un implante, pero voy, Michelle, ya una paciente de 58 años ponerse grasas en los glúteos, yo como dije, estoy aumentando mis complicaciones primero, y de esa grasa que yo inyecto se va a perder entre un 50 a un 70% para que usted se haga ese procedimiento. Inicialmente usted se le va a dar unos glúteos muy grandes y prominentes. Con el tiempo van a reducir. ¿Qué va a venir esa paciente? Doctor, mire, ahora yo he perdido toda la grasa en los glúteos. Doña, yo se lo dije. No, doctor, yo no se lo dije. El médico era usted y usted era que me tenía que decir no. Entonces, eso yo no lo quiero oír. Doctor, el tema de las modas en la cirugía plástica. Hay cosas que se ponen de moda. Tradicionalmente uno veía que decía, yo tengo un problema en la nariz, yo me voy a operar la nariz porque tengo un hueso. O yo tengo un problema de colgajos aquí, bueno, yo me lo voy a quitar. O yo tengo una, ¿cómo se llama las mujeres que tienen los senos grandes? Una gigantomastia. Ajá, y yo me tengo que corregir esto. Pero luego iniciaron ya con la parte estética los procedimientos que se ponen de moda. Se le pusieron de moda a las mujeres ponerse implantes de seno. Ahora están, por ejemplo, de moda esto de los implantes que no lo veíamos de glúteo, de lo que son las nalgas que se están poniendo las mujeres. Bien, es un tema de que hay un ciclo de cada procedimiento a medida que van saliendo nuevas técnicas. Por ejemplo, a mí nos escriben aquí que ahora es al revés, que ahora las mujeres se están quitando los implantes, que se lo están poniendo más pequeños. ¿Cómo es la cosa? Mira, como usted dijo, Michelle, todo es por moda. Yo antes de ser cirujano plástico, yo era ayudante de cirujano hace 35 años atrás, 40 años atrás, bueno, hace muchos años. Y cuando las pacientes se operaban, se escondían. Ellas salían, cuando se hacían cirugía de cara, ellas se ponían un sombrero con un turbante. Cuando se hacían cirugía de abdomen, se ponían
un vestido grande. ¿Qué está pasando? Ya la mujer se opera no por su marido, se opera para competir con la otra. Eso es así. Y es verdad. O sea, ya se operan para competir con la vecina y competir con la otra que se operó. Y todo es por moda. Yo no sé si ustedes se acuerdan, creo que en Estados Unidos existía el premio de las niñas que se graduaban de los colegios. Sí. Le daban de sus padres, ¿cuál era lo que ellos querían como premio de graduarse de bachiller? Implante de mama y lipoescultura. Ay, Dios mío. Entonces, todo en la vida tiene moda. Antes venían los pantalones campana, ahora vienen los pantalones tubito, ahora vienen los pantalones hay países normales. que se ponen de moda por los procedimientos, porque hacen mejor o peor un procedimiento estético. Nosotros somos centro referente en América Latina principalmente como destino para procedimientos de cirugía plástica, o sea, turismo médico. Nosotros somos un país de destino de un que fue Venezuela médico. Hace muchísimos años, ¿verdad? Hace sí, lo que fue Venezuela, lo que fue Brasil hace muchos años, Colombia ahora tiene muy buen auge y México también. Pero nosotros somos centro de referencia en turismo médico en América Central. Doctor, y con los médicos, por ejemplo aquí, hay médicos que son mejores en seno, otros mejores en lipoescultura, otros mejores en cara, en manos. El tema de la cirugía plástica, ¿hay subespecialización? Sí, cirugía plástica es muy extensa. Yo digo que la cirugía plástica, Michelle, toca un poco de cada especialidad. Ejemplo, nosotros los cirujanos plásticos hacemos cirugía de manos que lo hacen las ortopedas. Oh. Nosotros los cirujanos plásticos tratamos lesiones de piel, cáncer como son vasocelular, que también lo tratan los dermatólogos. Nosotros los cirujanos plásticos tratamos patología de mamas que lo hacen los ginecólogos. Nosotros los cirujanos plásticos tratamos problemas a nivel urológico como son la hipopadia y eso, que también nosotros lo podemos hacer. O sea, la cirugía plástica es muy extensa, cubre muchas especialidades, toca un poquito cirugía maxilofacial, que lo hacen los odontólogos, que son cirujanos maxilofacial. Nosotros muchos no hemos entrenado en hacer cirugías faciales, o sea, fractura de cara o malformaciones con LEFOR 1, LEFOR 2. Nosotros tocamos un poquito de cada especialidad. Ahora, ¿qué pasa? Muchos médicos, por la facilidad, por llegar más rápido, solamente están haciendo mama, abdomen y lipo. Mama, abdomen y lipo o cirugía de mama. Yo tuve una formación en Brasil, gracias a Dios, muy buena, que nosotros nos enseñaron a hacer de todo. Cirugía de nariz, cirugía de cara, cirugía de abdomen. O sea, nosotros tenemos una especialidad, yo tuve una formación, mejor dicho, muy extensa. Ya los médicos ahora, ¿qué quieren? Graduarse rápido, muchos cirujanos, graduarse rápido y hacer 2 o 3 procedimientos, que es lo que está en moda ahora, como usted dijo. ¿Qué es lo que está en moda ahora? Los glúteos grandes y la cintura pequeña, con las liposucciones agresivas y grandes cantidades de inyección de grasa a nivel de glúteo. Que ustedes lo ven, muchas artistas del medio, muchas, estos que manejan contenido, ¿cómo se dice? Hay influencers. Influencers, sí. ¿Usted lo ha visto, Michelle? Sí. Háblenos de esto de la lipoescultura. Okay. Una cosa es una liposucción, sacar un exceso de grasa que no se va con una dieta de una zona determinada, y ahora hablamos, le hemos agregado la palabrita escultura, lipoescultura, quitar y poner grasa de lugares para crear una forma que usted ya prácticamente decida. Usted lo dijo. Pero dígame algo, ¿por qué eso se logra con la grasa en el cuerpo? Y usted decía hace un rato que, por ejemplo, en los glúteos la grasa no necesariamente se va a quedar ahí, los senos no se queda ahí, y en las otras partes del cuerpo, como en los glúteos y en la barriga, se queda la grasa y hasta le pueden dar forma. Ok, usted dijo una cosa bien y lo voy a hacer algo. Hay pintores de brocha fina y brocha gorda. La liposucción es sacar el método de sacar grasa. La lipoescultura es moldear el cuerpo sacando grasa. O sea, ¿qué pasa? Con la liposucción se usa un equipo llamado el liposuccionador, que es una máquina que produce vacío a una atmósfera negativa, conectada a un tubo y conectada a una cánula. Una aspiradora. Exactamente. Con movimiento de vaivén, nosotros sacamos la grasa localizada. Entonces, ¿qué pasa?
nosotros tenemos que saber qué cantidad de grasa sacamos y a qué planos estamos trabajando. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos dejar a la paciente con un contorno tan bonito que sacamos toda la capa de grasa y queda una piel acartonada, una piel dura. Y peor todavía, podemos producir quemaduras por cánulas, que usted lo ha visto en muchos programas, que comenzamos a sacar. ¿Qué yo hago? Yo comienzo primero, para hacer una liposucción, infiltramos soluciones con adrenalina y soluciones frías, que es la técnica húmeda o superhúmeda. ¿Para qué? Para disminuir el sangrado. Luego de eso yo comienzo a aspirar. Cuando la grasa comienza a salir amarillita, muy bien, sigo, cambio de plano. Se comienza a salir rosadita, cambio de plano. Cuando sale roja, yo me paro, Michelle, porque ya yo no estoy sacando grasa. Entonces, ¿qué pasa? Muchos médicos o muchas comienzan, sacan y van a quemar la piel y producen quemaduras post-liposucción. Sí. Mire, ¿y cómo los cirujanos plásticos, los miembros de Sodocipre, se pueden proteger de la paciente que se aparece con una prueba de laboratorio que le dice que todo está bien? Que hay, tenemos entendido de que hay algunas que incluso ponen a, sobre todo pacientes que vienen de fuera. A su hermana. Vamos a ver, por ejemplo, ponen a su hermana a hacerse una prueba de laboratorio para hacerse ellas una prueba, a veces hasta con identidad falsa. Cuestión de presentarse ante el cirujano como una persona que está en óptima salud para someterse a ese procedimiento. Eso es fácil, muy sencillo. Primero, yo no tengo cómo demostrar que esa prueba que ella me trajo a mí no es de ella o puede ser un familiar. Yo no acepto prueba externa. Yo tengo un laboratorio que va a mi clínica, me le toma la muestra y ese laboratorio. Usted me trae un laboratorio, sí, señora, no hay problema. Vamos a repetírselo. Y ya se acabó el problema. Okay. O sea, para evitar ese problema. O sea, yo no tengo, después que yo tengo una complicación arriba, yo no tengo cómo demostrar que esos laboratorios eran o no eran de ella. ¿Qué yo hago? Todos mis pacientes que llegan a nuestra clínica, todos, nosotros tenemos, sin excepción, tenemos un laboratorio que nosotros nos manda una laboratorista, le toma la muestra y nos lo procesan y nos la mandan por internet. Usted me trae una prueba, ejemplo, su esposa que se quiere operar, no, espérese, vamos, yo hago mi prueba con mi laboratorio y ya, ahí matamos el gallo antes de ¿Una diabética se puede someter a un proceso? Fíjate, los pacientes diabéticos tienen grandes riesgos de infecciones. ¿Por qué? Porque la misma diabetes hace que esos niveles de glucosa aumenten y tenemos complicaciones. Y además de eso, son pacientes que tienen también problemas a nivel de la microcirculación, como los mismos pacientes que fuman. Entonces, las pacientes diabéticas yo tengo ciertos recelos. Si el paciente es diabético y debutó como diabético, inicialmente 1 o 2 años, yo lo puedo operar, claro, con una buena evaluación de un endocrinólogo, con un esquema. Ahora, paciente que tiene más de 5 o 10 años, ya tiene muchos daños a nivel de la microcirculación, yo no la opero. Ok. Bien, doctor, finalmente, iniciamos hoy hablando de todo esto que hay en los medios de comunicación y lo que yo digo, muchas teorías falsas con respecto a que se hacen notorios algunos casos que realmente no son la generalidad. ¿Qué mensaje usted le quiere dejar a esos pacientes y al sistema que conozcan de qué es la verdad con respecto a estos procedimientos, a la cantidad de procedimientos y a cómo realizarse un procedimiento en República Dominicana? Yo digo una cosa sencilla, Michelle. Yo creo que ningún cirujano plástico quiere que un paciente se le complique, comenzando por ahí. Segundo, ¿a quién se le complica un paciente? Es al chinero de la esquina, es al frutero de la esquina. No, a ellos no se le complica, a nosotros sí. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que ser? Nosotros tenemos que ser serios, primero con Dios y luego con nuestro paciente y luego con nosotros mismos. Como yo te dije, doña, mire, yo le hago esto y esto, no más de ahí. Entonces, ¿qué ustedes tienen que hacer? Ya tienen que verificar, comprobar si ese médico es miembro de Sodocipre, ver el historial de ese médico para que no tengan problemas. Y todavía sí existen los riesgos de un 3% de pacientes que pueden tener complicaciones graves en cirugía plástica. Naturales, ¿verdad? Claro. Bien. Yo quiero agradecer al doctor Roberto Guerrero, Robin Guerrero, nuestro amigo cirujano plástico, que esté con nosotros en el día de hoy. Y qué bueno que el doctor le aclara a la gente qué debe de hacer para poderse realizar estos procedimientos. Porque por un lado
no podemos decir que somos, imagínate, un destino ideal para cirugía en toda América y América Latina, y por otro lado estar llevándonos de lo que está pasando con algunos médicos que están haciendo realmente una mala práctica. Gracias, doctor. Gracias a usted. Bien. Robin Guerrero.